Recién graduado en una ingeniería robótica, William quiso aplicar todo lo que había aprendido en un nuevo sistema para los personajes, y junto a Henry crearon un endoesqueleto que se podría contraer para que un humano lo llevara, y a la vez podría funcionar como un endoesqueleto normal y corriente, para de esta manera poder dejar de usar los disfraces de tela en los dos restaurantes. Este nuevo sistema sería llamado Springlock, aunque por su naturaleza experimental solo fue introducido en Fredbear's Family Dinner. Debido a todo esto, William no estaba en condiciones de ser un padre a tiempo completo, por lo que diseñó un sistema de cámaras para vigilar a sus hijos. Además, que le dio al pequeño Evan un peluche de Fredbear con un micro y cámaras en los ojos. Pero como no era suficiente, Michael debía hacer de niñera de su hermano menor. Pero había un pequeño problema, y era que este no era el mejor cuidando niños. Pasaba los días atormentando a su pequeño hermano con una máscara de Foxy, con cada broma siendo más pesada que la anterior, puesto que Michael y sus amigos le provocaron a Evan un miedo irracional a los animatrónicos. William pensaba que solo eran bromas de niños y siempre le decía a su pequeño hijo: mañana es otro día. Pero lo que Afton no podría llegar a imaginar es que la agonía que el pequeño de la familia desprendía por las constantes bromas de su hermano mayor le darían conciencia propia al peluche de Fredbear, algo de lo que William se percató y empezó a investigar. Por otro lado, Michael seguía sin entender por qué debía ser la niñera de un niño que solo lloraba. Pero una macabra idea le pasó por la cabeza. Una macabra broma para hacer que su hermano se muriera del miedo. El día del cumpleaños de Evan llegó, y Michael y sus amigos cogieron al niño, acercándolo al escenario donde en ese momento estaban Fredbear y Spring Bonnie. El pequeño estaba desesperado. Las lágrimas brotaban de su cara como cascadas, pero eso no impidió que Michael lo pusiera dentro de la boca del oso. Una tragedia estaba a punto de suceder. Debido a los frenéticos movimientos de Evan, los resortes de la boca de Fredbear saltaron, aplastando la cabeza del niño. Este dejó de sacudirse. La sangre empezó a brotar, pero al fin y al cabo era una broma, ¿no? Se suponía que debía ser gracioso. Horrorizados, todos los empleados fueron a ayudar al niño, pero uno de ellos, que estaba usando un traje Springlock de Spring Bonnie, al moverse bruscamente para ayudar a Evan, desenganchó accidentalmente los resortes de su traje, siendo atravesado por las barras metálicas que se suponían que debían protegerle, cayendo al suelo y muriendo asfixiado por su propia sangre. Pero la agonía que desprendía esa alma por el terrible sufrimiento que sentía, adoptó una forma oscura de Spring Bonnie, que permanecería como un ser errante. Este ser sería conocido como Shadow Bonnie. El niño fue llevado al hospital inmediatamente. Flores y potes de pastillas llenaban su mesilla de noche. Poco a poco, mientras la vida de Evan se desvanecía, podía oír cómo su hermano le pedía perdón. Podía oír como una voz que creía que venía de su peluche le decía: estás roto, yo te arreglaré. Esto no era el fin. No importaba cómo, el hijo de William volvería a vivir. Pero eso necesitaría tiempo. Tiempo que no tenía. El corazón de Evan dejó de latir y se desvaneció en el desconocido mundo tras la muerte. Después del accidente, las cosas para los restaurantes de Afton Robotics cambiaron. Los niños estarían obligados a llevar pulseras de seguridad
para que cuando se acercaran a la salida, una marioneta creada por Henry los detuviera y alejara de ahí. Dicha marioneta fue llamada Puppet, y debido al accidente, los Springlocks fueron decomisionados en la sala de Parts and Service de Fredbear's Family Dinner, dejando al restaurante original con animatrónicos normal y corrientes. Otro grano más que sumar a la frustración de William. Eventualmente, este enterraría a su hijo en el bosque cercano a su casa. La tragedia había dividido a la familia ya distante. Clara estaba tan deprimida que solo podía sentarse a mirar la televisión. Pero Michael era el que se llevó la peor parte. La culpa de haber sido el causante de la muerte de su hermano le atormentaba tanto que tenía alucinaciones de un oso dorado que lo perseguía hasta su casa. Creía que era Evan, que desde el más allá le hacía pasar por lo mismo que él había sufrido. Las pisadas de 3 dedos hundidas en el lodo, la palabra "It's me" sonando en su cabeza le hacían perder el norte. Llegaba días que se escapaba de casa para ir a asegurarse de que su hermano seguía enterrado en esa tumba remota, en el bosque.